Cuando Esperanza entró a la sala de reuniones, nadie se giró a verla. En la mesa ya había pilas de documentos. La pantalla del proyector parpadeaba con gráficos y el aire estaba impregnado con el aroma de café caro. Solo uno de los gerentes, sin mirarla, hizo un gesto en su dirección. Las impresiones aquí, y 2 aguas, dijo. Todo según el guión habitual. Con los años, Esperanza había aprendido a no reaccionar ni al tono ni a las sonrisas burlonas. En esa empresa siempre había sido así. Como si existiera junto a ellos, pero sin pertenecer. Parte invisible del mobiliario. Café, agua, contratos. Eso eres tú. Al menos no estorbo, pensó con amargura mientras regresaba a su silla junto a la ventana. Ni siquiera le ofrecieron sentarse en la mesa principal. Solo una silla en la esquina, como si la hubieran dejado ahí por casualidad. Se escuchaban teléfonos, voces sueltas. Alguien se reía de un chiste sobre la obra de construcción. Y de pronto, uno de los socios más jóvenes, ese con el cuello perfectamente planchado, lanzó al aire: ¿no hace falta imprimirlo uno mismo, no tenemos secretaria? ¿O solo sirves café? La sala quedó en silencio. Algunos soltaron una risa nerviosa, otros bebieron agua evitando intervenir. Esperanza bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque sabía que defenderse en ese equipo era inútil. Desde ese momento, dejó de prestar atención. Miraba por la ventana, al reflejo del edificio de cristal del frente. Recordaba cómo en otra vida había sido ella quien traducía esas reuniones. Desde el otro lado de la mesa. Donde se sentaban quienes tomaban decisiones. Si tan solo supieran, pensó. Tenía un título con honores en lenguas orientales. 10 años como intérprete en equipos de proyectos. Luego vinieron el divorcio, la enfermedad de su madre, las deudas, la pérdida del empleo. De la antigua Esperanza solo quedaban cicatrices y una foto sobre la mesa de noche. Ella, joven, con traje formal y micrófono en mano. El saco llevaba años colgado en el armario. En este mundo, donde de ella solo se esperaba que no estorbara, ya no tenía lugar. Al terminar la reunión, recogió los vasos, revisó que no faltara nada y salió. Detrás de ella aún se oía: Esperanza, llévalo a contabilidad y que las copias estén listas por la tarde. No se giró. Su día comenzaba a las 6:30. Té negro con limón, una tostada, las noticias de fondo. Luego el autobús, de pie como siempre. En la oficina, luces en la sala de reuniones, una pila de cartas, tareas pequeñas. A veces alguien decía: con los chinos hay otra vez problemas, ¿supieron? Y seguían su camino. Pero Esperanza escuchaba. Incluso había leído sobre esos mismos inversores chinos con los que la empresa no lograba avanzar. Todos esperaban un gran acuerdo, pero en las negociaciones todo se atascaba. La parte china no hablaba directamente, insinuaba, se enredaba en los términos. Simplemente tienen otra mentalidad, pensó Esperanza una vez, dejando a un lado un resumen. Y de inmediato se reprendió: eso no es asunto tuyo. Quédate callada. Es más fácil así. Su escritorio estaba en el pasillo entre 2 oficinas. Un lugar donde se mezclaban las corrientes de aire, los aromas de café ajeno y el timbre de los teléfonos. Pero le había tomado cariño. Ahí no había dramas ni reproches. Solo trabajo. Un día, después del almuerzo, el jefe de proyecto se acercó. Esperanza, mañana recibimos una delegación, dijo sin mirarla. Asegúrate de que la sala esté lista. Agua, bolígrafos, libretas. Claro, respondió ella, y tras dudar un segundo, agregó. Si quiere, puedo estar en la reunión. Sé un poco de chino. Él sonrió. Gracias, Esperanza, pero evitemos experimentos. Tendremos traductor. Esa noche no durmió. No por ilusión, sino por enojo consigo misma. ¿Por qué había hecho esa propuesta? ¿Así será hasta la jubilación? ¿Siempre en la sombra? Recordó cómo leía poesía china en original, cómo practicaba entonaciones, cómo negociaba en proyectos de construcción, en una juventud que parecía de otro mundo. Y lo que más dolía no era el trabajo, sino que ya no la consideraran una persona real. A la mañana siguiente llegó un poco antes. Limpió las mesas, encendió el proyector, colocó bolígrafos. Los colegas entraron después. El joven traductor trajo a la delegación. Empezó la reunión. Esperanza se sentó en una esquina.
como siempre, con las manos vacías pero el corazón lleno. La reunión avanzaba con lentitud. Los representantes chinos sonreían cortésmente, tomaban notas, pero en cierto momento dejaron de hacer contacto visual. El traductor, joven y evidentemente aplicado, se enredaba con los términos y no siempre transmitía bien el sentido. Uno de los chinos intercambió palabras rápidas con su colega un par de veces, luego solo asentía y desviaba la mirada. Esperanza estaba sentada junto a la pared, con la mirada baja, pero escuchaba todo. Cada frase, cada entonación. En su mente, traducía automáticamente, como solía hacerlo antes. Solo que ahora, para sí misma. Con cada nueva intervención se hacía evidente, la delegación estaba decepcionada. No porque las condiciones fueran malas, sino porque no sentían confianza, ni apertura. Pequeños matices culturales que no se captaban, y que en lugar de acercar, creaban distancia. Ellos sienten que no los están escuchando de verdad, pasó por su mente. Miró al traductor, se volvió a enredar con los términos. Uno de los hombres lo corrigió amablemente, pero ya no repitió la frase. Se pierde lo esencial, pensó Esperanza, y ellos no vinieron solo a mirar un proyecto, vinieron a invertir. En un momento, la negociación se estancó. Uno de los visitantes cerró con cuidado su libreta, el otro se acomodó las gafas y dijo, agradecemos el encuentro. Reflexionar siempre es útil. La frase sonó como un rechazo educado. Los gerentes se inquietaron. El jefe de proyecto pasaba las hojas con nerviosismo, mirando al traductor. Entonces Esperanza se levantó. Al principio, nadie lo entendió. Solo se puso de pie, se acercó a la mesa y con mucha calma, en perfecto chino, dijo, disculpen. Ha habido un malentendido. Me gustaría aclarar algo, si me lo permiten. Los chinos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Por favor, respondió uno de ellos en su idioma. Adelante. Esperanza sonrió levemente. No fue una sonrisa forzada, sino segura. No repitió todo desde el inicio. Preguntó por los puntos clave, verificó si las condiciones se habían entendido bien, comparó formulaciones. Tradujo con tacto, con precisión. Se hizo una pausa. Luego, el delegado de mayor rango asintió y dijo en chino, no esperábamos escuchar algo así. Habla usted como una local. Eso merece respeto. Esperanza no se sonrojó. Solo exhaló suavemente. Tradujo la frase al español sin agregar ni una palabra. Y volvió a sentarse. La sala estaba en silencio. Luego comenzaron las preguntas. La delegación se mostró interesada. Uno de los gerentes miró a Esperanza con cuidado, como si la viera por primera vez. Al traductor le pidieron amablemente que regresara a sus notas. Después de la reunión, el pasillo estaba lleno. Algunos se daban palmadas en la espalda, otros hablaban de cifras. Nadie detuvo a Esperanza. Solo el director, al pasar, disminuyó el paso y dijo en voz baja, Esperanza, pasa por mi oficina después. Quisiera hablar contigo. Ella asintió. No dijo nada. Él nunca fue grosero con ella. Solo siempre estaba ocupado. Llamadas, vuelos, juntas. Y no intervenía, ni siquiera cuando algo era injusto. Tal vez pensaba que no era su nivel. O quizás simplemente no lo notaba. Pero ella sí. Algo en ella había cambiado ese día. Y lo más importante, alguien lo había notado. La oficina del director estaba inusualmente silenciosa. Él estaba sentado en su escritorio, con las manos entrelazadas, mirando por la ventana. Esperanza, dijo finalmente, sin volverse, estuve en la reunión. Lo vi todo. Lo escuché todo. Ella permanecía de pie junto a la puerta. En su pecho aún resonaba el momento en que las palabras salieron de su boca y todo cambió. No pensaba que fuera a hacer algo más que un impulso espontáneo. Simplemente no pudo quedarse callada. El director se giró. Su rostro no era rígido ni formal, sino ligeramente confundido. Hiciste lo que nadie más pudo hacer. No solo por el idioma, sino porque comprendiste de qué se trataba realmente. Hizo una pausa. Cerraremos el acuerdo. La delegación dio su visto bueno. Pero lo que más los impresionó fue tu intervención. ¿Y sabes qué? Han propuesto negociar una colaboración a largo plazo contigo incluida en el equipo. Esperanza tardó en encontrar su voz. No era mi intención. Yo solo,
no te justifiques, dijo él con suavidad. Nos salvaste, y lo hiciste con dignidad. Sin dramatismos, sin arrogancia. Quiero ofrecerte un nuevo puesto. Ella frunció el ceño, sorprendida. ¿Qué tipo de puesto? Él sacó una carpeta. Vamos a formar un nuevo equipo para trabajar con socios internacionales. No es solo traducción. Es trabajo con contexto, con detalles, con negociaciones. Quiero que lo dirijas tú. Esperanza bajó la mirada. Sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Perdón, pero, compañera, interrumpió él, no es negociable. La decisión ya está tomada. Guardó silencio un momento. Y otra cosa. Me equivoqué. No intervine cuando debía hacerlo. Vi cómo te hablaban, pero siempre pensé, son adultos, que lo resuelvan. Se puso de pie. Pero tú lo resolviste. A tu manera. Con inteligencia. Con calma. Cuando regresó a la oficina, todo parecía haberse detenido. Algunos callaban por cortesía, otros por incomodidad. Bruna, la que solía bromear sobre la cafetera, ahora estaba sentada recta. Al ver a Esperanza, solo asintió. Sin sonrisa, sin disculpa. Pero ya no había burla en su mirada. Esperanza fue a su escritorio. Se sentó en silencio. Encendió el monitor. En ese momento, alguien dejó una chocolatina frente a ella. Solo porque sí. Levantó la vista. El traductor. Ese joven, sonreía con timidez. Gracias, por lo de ese día. Por mí. Ella sonrió. Lo intentaste. Solo calculaste mal el ritmo. Él se rió, bajando la mirada. El nuevo puesto no llegó de inmediato. Primero hubo conversaciones, luego la presentación del equipo. Algunas personas del equipo anterior se quedaron. Al principio se notaba la tensión, pero Esperanza no reaccionaba. Solo trabajaba. Sin rencores, sin dureza, pero con precisión. Un día, uno de los gerentes la detuvo en el pasillo. Esperanza, ¿sabías chino desde hace tiempo? ¿Por qué no lo dijiste? Ella respondió simplemente, ¿quién me hubiera escuchado? Él no dijo nada, solo asintió. 2 meses después, la invitaron a otra reunión, ahora como representante. Le dieron la palabra primero. En la sala estaban el director, los invitados, y aquellos que antes ni la miraban, todos escuchaban. Cuando habló, nadie la interrumpió. Y en ese momento Esperanza entendió, ahora no solo la oían, la escuchaban. De verdad. Pasó un año. Esperanza ahora tenía una oficina con vista a la ciudad. No era la más grande, pero era luminosa. Con estantes de libros y un jarrón de cerámica en la ventana, un recuerdo de aquella delegación. Ella no cambió. No adoptó el papel de jefa, no cambió su forma de hablar. Seguía llegando temprano, tomaba té en su taza favorita con la palabra secretary, llevaba la misma ropa sencilla. Pero ya no solo la escuchaban, ahora acudían a ella por su opinión. No lo había buscado. Solo hacía su trabajo. Con honestidad, con profundidad, con humanidad. A veces por las mañanas, en el ascensor, se cruzaba con gerentes que antes ni saludaban. Ahora sentían, incluso sonreían. Sin fingimiento, con respeto. No por miedo, por reconocimiento. El área de secretaría donde antes trabajaba siguió sin ella. En su lugar contrataron a 2 chicas nuevas. Alegres, habladoras, pero sorprendentemente dedicadas. Esperanza no las mandaba, no era estricta. Solo cuando una se acercó a preguntar cómo redactar una carta para un socio, ella explicó con calma, con detalle, y agregó, yo también tuve que aprender. Lo importante es no tener miedo de preguntar. Ahora venían solas. Incluso le traían bollitos para el té. Días atrás, la invitaron a la conferencia anual interna de la empresa. Esperanza se sentó a un lado, sin querer llamar la atención. Pero cuando el director comenzó a dar su discurso final, dijo de pronto, hay hechos que cambian no solo el rumbo de una negociación, sino también el ambiente de todo un equipo. Hace un año, gracias a un solo gesto, no solo salvamos un contrato. Redefinimos lo que significa ser líder. Miró hacia la sala. Esperanza Mendizábal, gracias por tu profesionalismo, tu dignidad y por recordarnos que aquí no hay empleados secundarios. Los aplausos no fueron estruendosos, pero sí sinceros.
Y cuando Esperanza se puso de pie, alguien, uno de esos mismos colegas, le asintió con respeto. Esa noche, regresó a casa sin prisa. Su gato la esperaba. Se frotó en sus piernas, maulló como siempre y se sentó a su lado mientras ella se cambiaba. Luego puso agua a hervir, sacó su té verde con jazmín favorito y se sentó frente a la mesa. En la pantalla, un correo de la delegación. Una invitación a la próxima reunión. Esta vez, en China. Miró la pantalla, luego la ventana. Antes pensaba que lo único que sabía hacer era quedarme en las sombras, pensó. Ahora ya no estaba en la sombra. Era luz. Su propia luz. Suave, cálida, real. Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte nuevas historias conmovedoras. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas.